Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y vamos a hacer contacto, a platicar con Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, analista de temas políticos, sobre esta decisión de Estados Unidos y Canadá de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte como siempre y gracias por estar aquí con nosotros en el programa. A ver, ¿qué opinas tú de este tema? Se veía venir desde hace tiempo, se hablaba de que Estados Unidos podría pues de llevar a cabo esta designación de los cárteles de la droga como terroristas. Se sumó Canadá, pero ¿qué significa en términos de relación política con México y qué tanto puede complicar esa relación, sobre todo ahora en el contexto de aranceles, de amenazas por la migración y otros temas? Bueno, Mario, creo que en efecto esto se veía venir desde hace tiempo. Ya había habido varias iniciativas de ley en el Congreso, en ambas cámaras en Estados Unidos. El presidente Trump lo había mencionado durante su campaña, dijo al tomar posesión que lo iba a hacer, luego firmó la orden ejecutiva y finalmente el Departamento de Estado nombró a los cárteles ya designados como organizaciones terroristas internacionales. No es, digamos, una sorpresa para nadie. Ahora, en cuanto a qué significa, pues no, todavía no es sencillo ver las consecuencias, pero en una primera interpretación, Mario, me parece que esto no cambia fundamentalmente nada en cuanto a la acción del gobierno de los Estados Unidos en México en materia de intervencionismo, injerencia, drones, misiles, bombas, etcétera, que es lo que tiene muy pues alterado a la gente en México y en particular a la presidenta Sheinbaum. Sí. El efecto, la consecuencia más concreta de este tipo de decisión es que le complica mucho la vida a las empresas mexicanas y norteamericanas que hacen negocios en México, porque cualquier contacto, cualquier relación con uno de estos cárteles ya designados eh, implica un delito norteamericano. Entonces, esto obliga, por ejemplo, tomemos el ejemplo de los bancos, pues obliga a los bancos que operan en México a ser mucho más cuidadosos en lo que se llama el compliance o cumplimiento o conoce a tu cliente, en lugar de simplemente conocer a tu cliente, al que le prestas dinero o al que abre una cuenta en tu banco, en una sucursal, tienes que conocer a los amigos de tu cliente, a los familiares de tu cliente, a los proveedores de tu cliente, a otros acreedores de tu cliente, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo administrativo de las empresas, en este caso estoy dando el ejemplo de los bancos, Uh-huh. muy engorroso, muy pesado, muy caro, muy lento, porque cualquier contacto se convierte en un delito que puede llevar a la pérdida de la visa, el cierre de las aplicaciones o cuentas en Estados Unidos y en su caso la detención de una persona responsable si ingresa a Estados Unidos. Yo veo más este tipo de consecuencias, Mario, a que de repente los drones que sobrevuelan el territorio mexicano con el permiso del gobierno estén armados y que se disparen misiles esos drones para destruir laboratorios en los alrededores de Culiacán, en Sinaloa. Yo creo que eso puede o no suceder, pero no porque haya ahora esta designación. No tiene que ver una cosa con la otra. Uh-huh, uh-huh. Ahora, la respuesta de México, primero diciendo, bueno, pues si ya vamos a estar en estas de que los grupos criminales de México son terroristas, pues tienen relación con las armerías de Estados Unidos, son sus principales proveedores de armas y entonces pues también estarían incurriendo estas armerías pues en un delito, ¿no? Al financiar de alguna manera con producto a los cárteles de la droga que ya son considerados terroristas. Eso junto con el cambio
o el reforzamiento pues en los temas de la Constitución, de la no intervención. ¿Cómo ves la respuesta de México? Pues mira, esta cosa de las reformas constitucionales, lo poco que he podido leer, me parece un poco absurdo, la verdad, Mario, porque pues son saludos a la bandera, es para quedar bien con la galería en México, con la taquilla, Sí. no tiene ningún valor jurídico, ningún valor político, incluso de designar que cualquier extranjero, estoy tratando de ver con más cuidado, pero si dice algo así como que cualquier extranjero, si leo bien, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, se le impondrá la pena más severa posible. Pues sí, y hoy no. O sea, si un extranjero hoy realiza actividades al margen de la ley, ¿no se le impondrá la pena más severa posible? No entiendo. ¿Y por qué al extranjero y no al mexicano? No entiendo. Es decir, es un poquito pues, este patriotismo ya muy campeón insisto, quedar bien con la taquilla. En cuanto al tema de las armerías, pues México puede tratar de establecer una simetría si quiere. Quiere, podemos, probablemente pudiéramos comprarle drones, por ejemplo, a la empresa francesa Safran, que desde hace 10 años está tratando de vendernos esos drones, sobrevolar el territorio norteamericano, sobre todo donde hay ferias de armas o armerías, en Texas y en Arizona, por ejemplo, filmarla y luego pedirle al gobierno de Estados Unidos que la cierre, cosa que obviamente no va a suceder. Pero si hay alguien en el gobierno de México que le gustan los videojuegos, pues sí, podrían usar drones comprados a los chinos o los franceses o incluso a los propios norteamericanos. Ellos nos los venderían con muchísimo gusto para sobrevolar las armerías. No entiendo de qué sirve establecer una simetría en una relación tan asimétrica. Sí, sí, sí. Estados Unidos, ¿ves a Donald Trump con la intención de sí hacer estos operativos encubiertos o mandar drones para combatir a los criminales y que de alguna manera no esté, digamos, todo consensuado con el gobierno mexicano? Así como lo dijo Donald Trump, digo, Elon Musk, uno de sus asesores. ¿Sí ves a Trump en ese ánimo? Porque se lo preguntaron hace poco directamente y prefirió darle la vuelta, no respondió puntualmente como suele hacer cuando tiene un tema que quiere que todo el mundo conozca y hacerlo público, pues lo responde y se mete al tema. No fue el caso. ¿Lo ves con ese ánimo de sí echar a andar estas operaciones de Estados Unidos para combatir a los criminales en nuestro territorio? Mira, yo creo que tiene la voluntad de hacer lo que él considere útil y necesario para reducir la fuerza de los cárteles en México y de esa manera reducir el flujo de fentanilo a Estados Unidos. No lo va a hacer, creo yo, sin el consentimiento del gobierno de México. Y el Okay. gobierno de México va a aceptarlo de la misma manera que aceptó ahora la intensificación de los vuelos de drones en el espacio aéreo mexicano. Esto, como lo dijo efectivamente un medio extranjero, el New York Times, Sí. es un hecho. Estos vuelos se están realizando con el acuerdo, el consentimiento del gobierno de México. Y si alguna vez los drones entran con misiles artillados, con misiles, y los disparan contra un laboratorio, será con el acuerdo del gobierno de México. Entonces no será injerencista porque será con ese acuerdo. Por eso también estas reformas constitucionales no tienen mucho sentido, porque ya sabemos lo que va a suceder. Le van a pedir permiso al gobierno de México y el gobierno de México va a conceder ese permiso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves la respuesta de México desde las amenazas originales de los aranceles? Se buscó reforzar la frontera con 10,000 efectivos de la Guardia Nacional. Hay una cruzada contra el fentanilo, contra los laboratorios, los criminales. Se han detenido a más de 610 personas o objetivos en lo que va prácticamente la administración y a pocos días de los aranceles.
todo esto sí es información, digamos, son resultados que se pueden vender al gobierno de Estados Unidos como que sí estamos cumpliendo y por lo tanto que no entren en función los aranceles. Mira, en principio sí, es decir, el gobierno de México a través de los altos funcionarios que o ya fueron a Washington o que irán en los próximos días, en Ujú. particular García Harfuch, pueden presentar estos datos a sus contrapartes norteamericanos, decirles, miren, esto es lo que estamos haciendo. El problema es que no sabemos qué piensa Trump al respecto. Es decir, nadie ha podido sentarse con Trump y preguntarle, cuando usted dice reducir el flujo de fentanilo para que no haya aranceles, ¿qué significa la palabra reducir? ¿A la mitad? ¿A cero? ¿En un mes? ¿En 6 meses? ¿En un año? ¿De otras drogas también? ¿O solo el fentanilo? ¿Cómo va a medir usted el flujo? ¿Por el número de sobredosis, de muertes por sobredosis en Estados Unidos? ¿Por el número de decomisos en la frontera? ¿Por un menor número de zombies, como les llaman, Ujú. de fentanilo en las calles de San Francisco? ¿Cómo lo va a medir? No, mientras no sepamos eso, pues es imposible saber si la información que los funcionarios mexicanos le presentan a sus contrapartes de Estados Unidos será suficiente o no. Por eso yo he pensado, y muchos han pensado, que mientras no tenga una reunión frente a frente, mano a mano, la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump para preguntarle qué entiende usted por reducir el flujo de fentanilo y Ujú. cómo lo va a medir, y escuchárselo a Trump mismo, no a alguno de sus funcionarios, porque ya sabemos que él cambia la posición de sus funcionarios todos los días. Ujú. Ujú. Ya sea Marco Rubio, ya sea Howard Luttig, el que sea, dicen una cosa y una hora después Trump dice lo contrario. Pero lo que cuenta es lo que dice Trump, no lo que dijo Marco Rubio. Por Ujú. eso creo que sí sería útil este encuentro que se ha demorado ya mucho tiempo, incluso rompiendo la tradición que viene por lo menos desde López Portillo, de Sí. que los presidentes de México y de Estados Unidos, o presidente electo de México, o presidente electo de Estados Unidos, o presidentes electos de ambos países, siempre se reúnen o bien durante el periodo de transición o bien inmediatamente después de la toma de posesión. Sí, sí. Esto ya no ha sucedido. La presidenta Sheinbaum ya lleva casi 5 meses en funciones. Ujú. Sí, sí, sí. O por lo menos un viaje de Marco Rubio, ¿no? Que sí visite México, ya que lo ha hecho en Latinoamérica. Te quiero preguntar, por último, Jorge Castañeda, ahora que te decía de estas detenciones, 610 detenciones prácticamente en lo que va de febrero, de personajes de alto perfil que importan a Estados Unidos. Y que han detenido, por cierto, a dos de los principales operadores de un hijo del Chapo Guzmán, de Archibaldo, de Iván Archibaldo Guzmán. ¿Sería suficiente de corto plazo si detuvieran al líder ahora de los llamados chapitos para pues darlo como ofrenda a Estados Unidos y evitar que entren en función los aranceles? Mira, es lo que ha sucedido por lo menos a lo largo del último medio siglo, Mario, desde que se crea la DEA a principios de los años 70 y se Ujú. establece también la guerra contra las drogas del presidente Nixon. Cada vez que había un encuentro presidencial o que había una visita de alguien importante de Estados Unidos a México, México ofrecía una especie de sacrificio humano, conservando nuestras tradiciones, como le gustaría decirlo a la presidenta, de un capo, un narco conocido, recién detenido. Esto ha sucedido muchísimas veces desde entonces, desde los años 70, y sería perfectamente lógico que volviera a suceder ahora, incluso tal vez con el acuerdo de uno de los cárteles o de varios de entre ellos. Ha sucedido en el pasado y puede volver a suceder. ¿Bastará eso para calmar a Trump? Yo obviamente no lo sé, pero creo que nadie lo sabe, ni su propia gente de Trump lo sabe, y por lo tanto
no creo que habría que contar con eso, confiarse en que si mañana se agarra a Archibaldo, pues con eso va a ser suficiente para que no haya aranceles. Uh-huh. Pues ya veremos cómo se desarrolla toda esta relación en los próximos días, sobre todo pues que con estas fechas fatales que ha puesto Estados Unidos para imponer aranceles, y lo seguimos platicando si nos permites, Jorge Castañeda. Muchas gracias y muy buenos días. Con gusto, Mario. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Es Jorge Castañeda, analista político, ex canciller de México.